Una vez que tenemos nuestras superficies diferenciables, etcétera, y que hemos visto todos estos conceptos de curvatura que estaban generalmente asociados o relacionados también las curvaturas normales con el comportamiento que tenía ese endomorfismo de Weingarten también, nuestras curvaturas principales y direcciones principales, nos gustaría tener un concepto que sea puramente debido a la superficie. Realmente todo está asociado al comportamiento que tiene este endomorfismo de Weingarten, que dijimos, oye, pues mira, como es diagonalizable y tengo mi matriz 2×2, resulta que esos dos elementos fundamentales, que son los autovalores, tenían un nombre, que son las curvaturas principales. Y uno podría pensar también en qué operaciones podemos hacer con esa matriz 2×2. Básicamente las dos operaciones más sencillas ahí que podemos tener con nuestras matrices son qué ocurre con el determinante, qué ocurre con la traza. Básicamente es coge los dos elementos de la diagonal y multiplícalos o súmalos, esencialmente. Pues cada una de esas operaciones de suma los elementos de la diagonal, que son nuestras curvaturas principales, o multiplica los elementos de la diagonal, que son nuestras curvaturas principales, nos van a inducir dos conceptos de curvatura sobre nuestra superficie. ¿Vale? Entonces, aquí, a poner nuestra definición conjunta. Sea par M con el nu su M, que es nuestra superficie orientable. Y bueno, tenemos nuestro nomorfismo, pero básicamente vamos a hacerlo punto a punto. Entonces, definimos, por un lado, la curvatura, definimos la curvatura de Gauss de nuestra superficie M como la función, vamos a poner ya K mayúscula, que va de nuestra superficie M en todo R. Y lo que tenemos simplemente es que a cada punto P le vamos a asociar una función K sub P que se define simplemente como el determinante de nuestro... y a lo mejor hay un abuso de notación en el sentido de que no cogemos la LSP, sino cogemos la matriz respecto de la base B de SP, siendo nuestro B una base del plano tangente en ese punto P. ¿Vale? Básicamente estamos cogiendo el determinante de nuestra matriz asociada al endomorfismo de Weingarten. Igual que tenemos la curvatura como realmente la función curvatura, en el punto correspondiente, aquí podríamos hablar de la curvatura de Gauss simplemente en el punto P en concreto. Igual que tenemos nuestra curvatura de Gauss, vamos a tener el concepto de curvatura media. Es decir, por otro lado tenemos la curvatura media de M como la función H mayúscula, que va también de nuestro M en R, y lo que le estamos asociando ahora a cada punto P, le asociamos H sub P, que se define como un medio de la traza de esta matriz M sub el endomorfismo de Weingarten, SP, ¿vale? De nuevo, siendo B una base de nuestro TP sub M, ¿de acuerdo? Tenemos estos dos conceptos. El otro día a lo mejor creo que habíamos
comentado algo sobre superficies minimales. No sé si lo habíamos estado hablando o no. Precisamente las superficies minimales se caracterizan como de todo el conjunto de superficies que verifican una cierta propiedad, son aquellas que minimizan el área. Como dice, oye, en cuanto a concepto de superficie minimal, bastante intuitivo. Pero se caracterizan precisamente como ser aquellas superficies que tienen curvatura media igual a cero. Entonces, todos estos conceptos que luego a lo mejor más adelante podemos analizar si hubiese una continuación de esta asignatura, tienen que ver con estas curvaturas de Gauss y curvatura media de nuestra superficie. En particular, como estamos cogiendo aquí esta matriz del endomorfismo, uno dice, oye, realmente si tengo el endomorfismo diagonalizado, en cuanto a determinante y demás, sabemos que este determinante no es otra cosa que el producto de nuestras curvaturas principales. Es decir, que podemos caracterizar de forma más sencilla quién sería esta curvatura de Gauss y esa curvatura media. Es decir, posición. Bueno, pues sea M, no su M, una superficie orientable, y vamos a coger un punto P perteneciente a nuestra superficie. Entonces, primera parte, como decimos, pues si yo quiero estudiar la curvatura de Gauss en ese punto P, esto es simplemente coger las dos curvaturas principales que habíamos dentado, K1 de P y K2 de P, y tenemos este producto de las dos curvaturas principales. Y con la curvatura media, H sub P, ¿qué ocurre? Que lo que obtenemos, ¿quién sería? La suma de nuestros elementos. Entonces aquí obtenemos la suma K1 de la curvatura principal y K2 de la curvatura principal. Por eso se pone ese un medio únicamente para ajustarlo a que luego cuando tenemos la fórmula bonita nos aparezca ahí la suma de estas dos curvaturas principales. ¿De acuerdo? Es cierto que también lo podemos caracterizar porque esencialmente todo esto que estamos haciendo tiene que ver con la segunda forma fundamental, porque lo estamos haciendo mediante endomorfismo de Weingarten. Por lo tanto, eso todo lo teníamos relacionado mediante segunda forma fundamental, primera forma fundamental con las matrices inversas. Bueno, pues vamos a ver justamente cómo podríamos expresar esto en términos de nuestras formas fundamentales. Ya hemos visto que la matriz del endomorfismo se podía obtener mediante coger la inversa de la primera forma fundamental con la segunda forma fundamental en cuanto a determinantes que ocurriría, que tenía justamente el cociente de esos dos determinantes. Es decir, en particular, para la curvatura de Gauss, K sub P, esto nos va a quedar simplemente el determinante de la matriz. La hemos puesto, bueno, voy a poner simplemente matriz respecto de una base B de la I sub P. Bueno, aquí viene la I, la segunda. Y dividimos, porque como teníamos la inversa, a la hora de hacer determinante, el determinante de la inversa es la inversa del determinante. Nos quedaría el determinante de la matriz respecto de esa misma base B. Vamos a coger la misma base, las dos aplicaciones, con B, una base de nuestro plano tangente en ese punto. Vaya, que si uno quiere expresar esto, que no hace falta, ¿no? Pero si uno quisiese expresar esto en términos de los coeficientes fundamentales, lo que tendríamos simplemente un cociente donde arriba aparecerían aquí, arriba en este determinante aparecerían el L22, o bueno, el L11 por el L22 menos el L12 cuadrado, que es simétrico, y abajo tendríamos nuestro G11 por el G22 menos
el G12 al cuadrado. Si es ese modo, pues mira, tenemos nuestra carta correspondiente que podemos poner de este modo, pues sí, lo puedes poner como determinante de eso o directamente poner los elementos que simplemente sabe cuánto valen cada uno de esos elementos, ¿vale? Si uno piensa, esto nos permite estudiar seguramente cosas que ya sabíamos que podían ser conocidas. Si uno piensa, yo qué sé, cuando hemos estudiado curvatura, vamos a pensar en curvas únicamente. Si estudiamos la curvatura de una circunferencia, ¿cuánto había valido esa curvatura de la circunferencia? Que lo habíamos obtenido nosotros previamente. Uno partido del radio. El radio, ¿vale? Entonces, si lo extrapolamos ahora a esferas, que sería aumentar la dimensión, uno podría pensar en lo que estamos haciendo con esta curvatura de Gauss es pasar de ese concepto de curvatura de la curva en el espacio a lo mismo, pero con superficies. Oye, pues de forma representativa uno podría plantearse ejemplos sencillos que sean las esferas. Oye, pues, ¿qué pasa cuando cogemos una esfera, por ejemplo? Es decir, si tomamos, si consideramos, vamos a llamarla S mayúscula, su R contenido en R3, que sea una esfera de radio R, tenemos que... Los dibujitos son guay porque es muy sencillo obtener información sobre las distintas secciones normales. Si nosotros cogemos aquí nuestra esfera, ¿qué tendríamos? Para las secciones normales, ahí, mira, me ha quedado esta vez. Aquí. Si yo cogiese aquí nuestro origen y dijese, venga, pues este elemento de aquí tiene nuestro radio R mayúscula y quiero estudiar en este punto quién sería la orientación, ¿verdad? Ah, pues la orientación es sencillo, simplemente continuar el vector correspondiente que une el origen con este punto P, ¿vale? Este sería nuestro vector nu su m, o en este caso nu de SR del punto P. Vale, pero es que entonces cuando nosotros hacemos secciones normales, en las secciones normales estamos cogiendo un plano que tiene como a uno de los vectores de dirección a este vector normal y a otro a un vector del plano tangente. Si nosotros cogemos ese plano y cortamos a nuestra esfera con ese plano, ¿qué tipo de sección normal conseguimos? Pues nosotros cortamos por aquí con algún otro vector tangente, yo qué sé. Voy a poner directamente la sección para que me quede más bonita. Y cogemos aquí, diríamos, oye, pues mira, cortas aquí y ahora te vienes por aquí. Y la figura geométrica que obtenemos con esta sección normal sería simplemente una circunferencia. Una circunferencia que ¿qué radio tiene? Ah, pues como estamos centrados en nuestra esfera, tiene también circunferencia de radio R precisamente. Entonces, esta sección normal, las secciones normales de nuestra esfera S sub R son circunferencias de radio R mayúscula. Pero nosotros hemos dicho, ah, pues entonces tienes esa curvatura normal en el punto P con respecto a, imagínate que hemos cogido este vector aquí, que sea ese vector W perteneciente al plano tangente en el punto P de esta superficie S sub R. Pues esa curvatura en el punto P nos daría simplemente, bueno, como respecto del vector W realmente, ¿verdad? Que hemos cogido, nos daría la curvatura de esta curva de esta sección normal, entendida como curva en el espacio. Y como es una circunferencia radio R, sabemos que esta curvatura vale ¿cuánto?
menos 1 1 partido de R. partido de R. Y entonces uno diría, ah, espérate, esta es la función curvatura normal, ¿verdad? Y esta función curvatura normal lo que nosotros sabemos es que alcanza su máximo y su mínimo. Y tú dices, espérate, pero es que esta es siempre constante, ¿verdad? Como siempre es constante, el máximo y el mínimo pues, vale lo mismo. Ya, pero es que justamente el máximo y el mínimo coincide con los autovalores de nuestro endomorfismo de Weingarten. Entonces, en este caso concreto de una esfera, resulta que las dos curvaturas principales valen las dos exactamente lo mismo. Es decir, obtenemos así que la curvatura K1 en ese punto P y K2 en ese punto P son iguales y valen las dos menos 1 partido por R. Y además esto es independiente del punto que nosotros cojamos realmente de esta esfera con radio R. Luego, ¿cuánto vale esta curvatura en todo punto P de la esfera? Menos 1 partido por R al cuadrado, que nos quedaría 1 partido R cuadrado, sea cual sea el punto P que cojamos de nuestra esfera. ¿Bien hasta ahí? Lo hemos puesto con este ejemplo muy sencillo porque esencialmente, aunque creo que no se estudia en detalle en esta parte, resulta que todas las superficies con las que nosotros vamos a trabajar van a ser clasificables en función de su curvatura de Gauss. Básicamente en función de si tienen curvatura positiva, curvatura nula o curvatura negativa. Esencialmente esos son los tres tipos de superficies que tenemos aquí. ¿Vale? No entramos en qué ocurre con la curvatura media, simplemente con esa clasificación de la curvatura de Gauss. Y esto nos permite a nosotros estudiar qué tipo de puntos podemos clasificar más adelante. Porque de momento ya hemos visto únicamente la clasificación de puntos umbílicos, que era que tenían curvatura constante, o puntos planos cuando esa constante era justamente nula. Pero no habíamos seguido avanzando. Bueno, pues con estas curvaturas de Gauss sí que vamos a hacer una clasificación más completa de todos los puntos con los que podemos trabajar. Ahora bien, si te fijas, cuando hemos definido nuestras aplicaciones, esta aplicación curvatura de Gauss y curvatura media son aplicaciones que van de la superficie en R. Entonces me pueden pensar, oye, ¿qué apellido le puedo poner yo a estas aplicaciones? Desde el punto de vista, pues si tengo que va de una superficie en un conjunto que es R, que no va de superficie en superficie, podemos hablar de aplicación diferenciable o de aplicación continua. Entonces la pregunta es, ¿qué apellido, cómo de buenas son las aplicaciones con las que estamos trabajando aquí? Ya que tenemos superficies que no lo solemos indicar diferenciables, el tipo de aplicación con el que nos gustaría trabajar a nosotros es el concepto de aplicación diferencial precisamente, para decir, vamos a irnos por debajo a ver si esa aplicación que va por debajo, cuando la llevo a R esa composición, efectivamente es una aplicación de clase C infinito, como nos gustaría a nosotros para trabajar con funciones de R2 en R. Bueno, pues vamos a ver que eso es prácticamente siempre el caso, pero dependiendo de un conjunto de puntos importantes. Entonces, proposición, aquí decimos, venga, sea M con nu sub M una superficie orientable. Entonces, por un lado, las aplicaciones curvatura de Gauss, que es nuestra aplicación K, que va de la superficie M en R y curvatura media, H, que va de M en R, son aplicaciones diferenciables.
¿vale? Entonces me puede decir, oye, ¿qué puedo decir? Ya que esta K, la K mayúscula, la curvatura de Gauss, es una aplicación diferenciable, como resulta que esa curvatura K la podía expresar como el producto de las dos curvaturas principales, eso tiene que significar que las dos curvaturas principales también son aplicaciones diferenciables, ¿no? Ñe. Porque esto ya en cuanto a funciones de una variable, de varias variables. Hay que tener cuidado porque no es un sí solo sí. Si uno piensa, por ejemplo, en la función f de x igual a, yo qué sé, raíz de x, esta función no es diferenciable o derivable en el cero. Pues claro, cuando intento aplicar la definición, tenemos que ese límite no existe. Sin embargo, si yo cogiese esta función y la misma función g de x, que sea raíz de x, ninguna de estas dos es diferenciable, pero cuando yo hago el producto de f de x por g de x, eso sí nos queda nuestro x. Pues dice, claro, hay que tener cuidado en el sentido de que si las K1 y las K2 son diferenciables, entonces obviamente el producto de ellas dos es diferenciable. Pero es posible que la K1 y la K2, esas curvaturas principales, sean un poquito peores, pero cuando las juntamos, esos problemas se compensen entre sí, haciendo que nuestra curvatura de Gauss sea una aplicación diferenciable, que es lo que está ocurriendo aquí. Lo que sí es cierto que podemos garantizar siempre es continuidad de estas aplicaciones curvaturas principales. Y bajo ciertas condiciones sí que vamos a ser capaces de garantizar la diferenciabilidad también. Es decir, es cierto que en realidad son prácticamente diferenciables. ¿De acuerdo? Es decir, como norma principal podemos decir que las curvaturas o sí, las curvaturas principales caso 1 y caso 2 que van de nuestro MNR son aplicaciones continuas. Eso siempre. La pregunta es, ¿qué nos hace falta para garantizar la diferenciabilidad de estas aplicaciones? Bueno, pues trabajar justamente con puntos especiales. ¿Cuáles van a ser los puntos especiales? Si además nos restringimos a M menos, ¿recuerdas cómo habíamos denotado el otro día al conjunto de puntos umbilicos? UMB a lo mejor UMB. sí. ¿No? Sí. UMB de M. Epa, sí. Podemos garantizar que dichas restricciones, caso 1 pongo restringido a UMB de pero bueno, restringido a la superficie M menos el conjunto UMB de M, y caso 2 restringido a M menos el conjunto de puntos umbílicos y los que tienen curvatura constante, que van de este conjunto M menos conjunto de puntos umbílicos a R. Estas aplicaciones sí son aplicaciones diferenciables. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros geométricamente qué está haciendo justamente esta curvatura de Gauss, por así decirlo? Pues si te fijas, todas estas interpretaciones que hemos hecho en el caso de las curvas tenía un
cierto comportamiento geométrico también, tanto para la curvatura como para la torsión, tanto en el caso del plano como en el caso del espacio. Entonces, nos indicaban si estamos por encima o por debajo recto tangente, cómo entraban o atravesaban el plano osculador, si estaban por encima o no de ese plano tangente. Teníamos información todo el rato, no solo analítica, sino también geométrica. Y aquí uno puede plantearse, oye, pues ya que la curvatura de Gauss nos está relacionando nuestro concepto de curvatura, a lo mejor podemos analizar ese comportamiento geométrico también igual que habíamos hecho antes. Bueno, vamos a intentarlo. Es decir, ¿qué interpretación geométrica podemos darle a la curvatura? Entonces, si tenemos nuestra superficie M con su M, que es nuestra superficie orientable, y un punto P perteneciente a M, de modo que, hombre, que la curvatura no sea nula. Entonces, vamos a denotar, vamos a hacer nuestro dibujito de siempre. Pues le voy a poner aquí, María. Vamos a coger aquí nuestro punto P, la superficie M. Tenemos por aquí nuestro vector normal nu M del punto P. Vale. Pues entonces, vamos a tomar o vamos a denotar, vamos a meter un poquito de topología, mínimamente un poquito. ¿Vale? Si tenemos un punto, ¿cuál es el concepto que nos interesa para trabajar con el comportamiento cerca de ese punto? Hombre, los elementos, cuando hablamos desde el punto de vista de la topología, los conjuntos importantes son los abiertos. Bueno, sí, Ujú. los abiertos. Pero ya que quieres un punto, uno puede hablar de un entorno. Oye, que un entorno realmente no tiene por qué ser el mismo uno abierto, ¿no? Simplemente que contenga un abierto, que contenga el punto. Bueno, sí, no hay ningún problema. Por ponerlo de forma sencilla, vamos a coger abierto que contenga el punto. Es decir, vamos a anotar por G sub n, con n perteneciente a los naturales, a una familia de entornos abiertos de nuestro punto P en la superficie M. Es decir, que, yo que sé, que si coges estos abiertos G sub n, pues tendrás por aquí un cierto conjunto, pues este de aquí, este de aquí, todos esos conjuntos abiertos que contienen al punto P en nuestra superficie, ¿vale? Entonces, como tengo elementos dentro de la superficie, es decir, que estos G sub n, conjuntos G sub n están contenidos en la superficie M para todo n natural, podemos hablar de área de estos elementos, ¿verdad? Ya que tengo una región, podemos ver cómo calcular el área de esa región. Venga, pues entonces denotamos por, no sé cómo cogió B, A. Voy a utilizar la misma notación del libro, pero bueno, sí, la verdad es que tampoco hace mucha gracia esta notación. Ponen C sub n, que sería simplemente el área
que tiene estos conjuntos G sub n. Y vamos a coger y vamos a llamar B sub n al área no de la sección del conjunto G sub n, sino de la imagen nu sub m del punto P, pero aplicado a cada punto de esta región G sub n, es decir, de todo G sub n. Aquí si te fijas, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú haces cada punto, tú estás consiguiendo entonces que esta aplicación nu sub m es una aplicación que va de la superficie M en S2, ¿verdad? Entonces lo estamos interpretando como un subconjunto de la esfera y estamos interpretando como el área de ese subconjunto de la esfera, que dice, bueno, pues sigue siendo un subconjunto de una superficie, solo que esta superficie está en la esfera, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de que esto es un subconjunto de S2, tenemos efectivamente una región y podemos calcular el área de esta región. Eso es lo que vamos a hacer para todo n perteneciente a los naturales. La relación que tenemos entonces con nuestra curvatura es que, entonces, me da igual que sea en términos positivos o negativos, por eso ponemos aquí un valor absoluto, y es que el valor absoluto de la curvatura nos permite relacionar el cociente de estas dos áreas. Entonces, si nosotros cogemos cuánto va variando cada una de esas áreas, es decir, cogemos el área en la imagen, B sub n, entre el área de partida C sub n. Lo que conseguimos expresar es justamente la curvatura en valor absoluto como este límite de los cocientes de estas áreas. Es decir, que estamos viendo cuánto está variando este vector normal con respecto al de la superficie. Más o menos como, no sé, ahí hay un término en física que es un poco parecido, que es lo que se llama la velocidad aerolar, aerolar, más o menos, que es la que va barriendo, por ejemplo, el arco que une el punto con respecto al foco de la elipse. Y vamos viendo justamente la velocidad con la que va recorriendo ese área. Más o menos esa es la idea que tenemos aquí también con respecto a ese vector normal. Vamos viendo cómo va variando el vector normal cuando hacemos la imagen con respecto a esa aplicación nu sub m. Esta aplicación nu sub m era nuestra orientación. Normalmente hay veces que también se le pone un nombre un poquito más especial ahora en esta segunda parte. Porque hemos dicho que esta curvatura es la curvatura de Gauss, ¿verdad? Y esto nos está relacionando estos dos cocientes de área con área de esta imagen. Entonces es cierto, vamos a poner aquí una nota, que a veces la aplicación que nos da la orientación, aplicación nu sub m, suele llamarse también la aplicación de Gauss, que básicamente es la que nos permite obtener nuestro endomorfismo de Weingarten. Porque aquí todo lo que estamos relacionando nosotros esencialmente es con respecto a esta segunda forma fundamental y este endomorfismo de Weingarten. ¿Vale? No solo eso, sino que en cuanto a la geometría o la topología que tenemos en R3, podemos estudiar también este concepto de curvatura de Gauss dependiendo de qué ocurre con los entornos topológicos del punto P. Si te fijas, habíamos dicho, oye, pues cuando teníamos curvatura dependía de si estaba por debajo, por encima, de la recta tangente, si se va acercando de un modo u otro, si estaba por encima o por debajo también del plano, ¿verdad? Eso mismo va a ocurrir también cuando cogemos en lugar de la recta tangente o el plano los elementos topológicos que son las bolas, nuestras bolas abiertas. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a poner aquí, además, consideremos, aquí le llaman E más y E menos, podemos denotarlo igual, E más, que van a ser simplemente los puntos X
de todo R3, tal que cuando nosotros cogemos el vector de posición entre el punto X y el punto P, que hemos cogido en nuestra superficie, y estudiamos el producto escalar que tiene con respecto al vector normal nu sub m de P, este producto escalar es estrictamente positivo, o vamos a denotar mediante E menos al conjunto de aquellos puntos X pertenecientes a R3, tal que cuando realizamos el producto escalar de X menos P con el nu sub m de P, esto nos da menos estricto que cero. Vaya, esencialmente, si uno piensa en dos vectores, ¿verdad? Cogemos aquí nuestro vector y nuestro vector. Y este es el angulito alfa y tengo aquí el vector u y el vector v. ¿Qué tiene que ocurrir para que el producto escalar de u con v sea positivo o negativo geométricamente, ¿no? Porque queremos la interpretación geométrica, no la analítica de, no, es que está multiplicando las componentes y al final el resultado es un número positivo. Y dice, ya, y eso geométricamente, ¿qué me dice? Piensa en la fórmula que tenemos. La fórmula que tenemos es simplemente que esto es el módulo del u. Oye, es que el módulo siempre es positivo. El módulo del v, es que el módulo también siempre es positivo. Por el coseno de El ese ángulo coseno. que forma. Luego, si hay algo que es positivo o negativo, depende únicamente del coseno del ángulo. Y cuando tenemos nuestro coseno del ángulo, con nuestra circunferencia goniométrica, para que el coseno sea positivo, ¿qué tiene que ocurrir con el ángulo? Que el ángulo que forman estos vectores, sí, bueno, tiene que estar entre menos pi Agudo. medios y pi medios, ¿no? Ok. Entonces, si es positivo, ¿qué está ocurriendo? Que tenemos un ángulo de qué tipo. Realmente, como lo solemos coger entre 0, lo cogemos positivo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que tenemos un Un ángulo. ángulo agudo. Agudo. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo geométricamente. O sea que productos escalares positivos me están indicando ángulos agudos. Productos escalares negativos me están indicando ángulos obtusos. Esa es la interpretación geométrica que tenemos aquí de nuestro producto escalar. Bueno, pues vamos a ver entonces, a partir de estos conjuntos que son los puntos donde el ángulo que forma con ese vector es agudo o el ángulo que forma con el vector es obtuso, ¿qué ocurre precisamente? Es decir, de este modo, obtenemos que, ponemos uno, venga, si la curvatura de Gauss, K mayúscula sub P, es positiva, entonces existe una bola, ¿cómo llamamos la bola? B de bola B contenida en R3, que sea una bola abierta, que esté centrada en el punto P, tal que cuando yo cojo mi superficie M y lo corto con la bola, es decir, me quedo únicamente con la parte de M que está dentro de esa bola, obviamente quitamos el punto P, eso está o bien siempre contenido en E+, o esa intersección M intersección la bola, salvo el punto P, está completamente contenida en E-. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está indicando nuestra curvatura de Gauss positiva. Por otro lado, ¿qué ocurre si la curvatura de Gauss fuese negativa? Que entonces no soy capaz de encontrar una bola de modo que esté siempre dentro de, de uno de estos semiplanos, por así decirlo, o semiespacios, no sé, si es más bien semiespacio porque estamos trabajando con nuestros elementos de R3, sino que siempre va a tener puntos de ambos semiespacios. Es decir, que para toda bola contenida en R3
que sea una bola abierta, centrada en el punto P, tenemos que cuando cogemos, hay mucha intersección, ¿no? Pero cuando cogemos nuestro M intersección con B y todo eso lo intersecamos con E más, eso es distinto del vacío. Y cuando cogemos el M intersección con B y lo intersecamos con E menos, eso es también distinto del vacío. Es decir, siempre tenemos puntos de la superficie que están dentro de esa bola que estén en ese semiespacio positivo o semiespacio negativo. Esa es la diferencia. Más o menos geométricamente lo mejor podemos interpretarlo, yo que sé, pensando en... a lo mejor uno puede decir, oye, pues mira, este es el dibujito típico, ¿no? De nuestro paraboloide así. Y te coges aquí en este puntito, ¿no? En este punto P. ¿Qué ocurre en ese punto P? Que si cogemos del plano o el vector perpendicular nu sub m de P y tenemos este semiespacio que sería, bueno, sí, coge el plano y ahora todo lo que está por encima es un semiespacio, todo lo que está por debajo es otro semiespacio, ¿no? Entonces, todo lo que está por debajo de este plano, todo punto X que yo coja por aquí, pues cuando coja este vector, ¿qué va a ocurrir? Ah, pues que el ángulo que forma este vector es un ángulo agudo, entonces todos esos puntos escalares son positivos, ¿no? Todo lo que esté por encima de ese plano va a tener productos escalares negativos, porque vamos a formar un ángulo obtuso. ¿Vale? Si cogemos cualquier bola que esté centrada, ¿qué ocurre cuando yo cojo cualquier bola que esté centrada en este punto? Pues cogemos nuestra bola tridimensionales, lo cortamos con el plano y al cortar con el plano con la superficie, y al cortarlo con la superficie, pues te quedará, yo qué sé, algo tal que... Sí, ¿no? Por poner un dibujito cualquiera. Y tienes todo este trocito. Y resulta que todo ese trocito, pues a lo mejor en este caso, por cómo hemos hecho el dibujo, estaría siempre en el E menos, ¿verdad? Ah, mira, pues como en todo ese trocito, todo eso está en el E menos, tengo que la curvatura en ese punto P precisamente es positiva. Eso es lo que estamos diciendo aquí, o esa es la interpretación geométrica que tenemos. ¿Vale? ¿Se entiende eso más o menos bien? Eso Sí, ya es lo que nos permite a nosotros caracterizar o dar una definición un poco más completa de los tipos de puntos que podemos encontrarnos en superficies. ¿Vale? Entonces, vamos a poner nuestra definición ya un poquito más completa. Hasta ahora habíamos visto la definición de punto umbilico y de punto plano. Pues vamos a completar con puntos elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Es decir, definición sea nuestro par M con nuestra orientación nu sub M, una superficie orientable. Entonces, dado un punto P de nuestra superficie, decimos que P es un punto, por un lado, elíptico si la curvatura, en ese punto, curvatura de Gauss, es estrictamente positiva. Decimos que es un punto hiperbólico si la curvatura en el punto es negativa. Y por otro lado, decimos que es un punto parabólico si la curvatura es cero, pero P no es un punto plano.
¿vale? Es decir, la curvatura es nula, pero la curvatura no es constantemente nula, sino que en ese punto hay una curvatura nula. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Si nos fijamos, si nosotros pensamos en lo que hacíamos con curvas, ahí hemos visto un poco cómo podíamos aproximar curvas mediante circunferencias vimos, ¿verdad? Y esa aproximación que teníamos de curvas mediante circunferencia había recibido un nombre. Era la circunferencia osculatriz. Era decir, bueno, pues vamos a buscar la circunferencia que mejor aproxima ese trocito de curva en el punto correspondiente. Y además vimos que, yo qué sé, por ejemplo, cuando teníamos una circunferencia, pues la propia circunferencia osculatriz era la circunferencia de partida, porque obviamente no había nada mejor que ella misma. Entonces uno puede plantearse, ¿cómo podemos aproximar superficies? ¿Mediante qué tipo de conjunto? A lo mejor uno piensa, oye, pues yo sé, si extrapolamos el concepto de una dimensión, por así decirlo, con curvas, a dos dimensiones, por así decirlo, con superficie, si antes utilizaba circunferencias para aproximar trocitos de curva, es decir, si antes tú tenías aquí, pues esta curva y lo que buscabas era, pues mira, tengo aquí esta circunferencia, y aquí tengo esta circunferencia, y aquí tengo esta circunferencia. Y vamos aproximando en cada punto correspondiente por esa mejor circunferencia que era nuestra circunferencia osculatriz, saltando una dimensión en lugar de circunferencias con que podríamos trabajar. ¿Qué se te ocurre? Podemos decir, ¿por qué no cogemos esferas? Sí, sería una alternativa bastante estándar, es decir, vamos a tratar de aproximar mediante esferas. Lo que pasa es que no vamos a tener las mejores aproximaciones si utilizamos esferas. Entonces, vamos a tratar de ver cuál es ese conjunto, esa superficie que mejor aproxima a la superficie que tengamos en nuestro punto concreto. A lo mejor son esferas, a lo mejor son otro tipo de conjuntos. Bueno, pues vamos a ver qué aspecto tienen esas superficies. Entonces, vamos a poner primero nombre a nuestra aproximación. Es decir, definición. Entonces, igual, dada nuestra superficie M no su M, que sea superficie orientable y un punto P perteneciente a M, se define el paraboloide osculador AM en el punto P como, que no me quieres que le pongamos, realmente no le hemos puesto nombre. Mm, P, P de paraboloide, P de... Bueno, P está bien a lo mejor. O le quieres poner otro nombre diferente. No, hombre, está bien. P. Es que si pongo... Porque te suena como a punto, no sé. Claro, me suena como punto, pero el problema es que si pongo paraboloide osculador, pues a lo mejor uno piensa, pues pongo P, O, pero en español... Pero bueno, me da exactamente igual, ¿no? Nuestro conjunto PO serían nuestros puntos X, a poner, lo hemos definido implícita, X y Z, que cojamos de R3, tales que lo que hacemos nosotros es expresar la coordenada Z como, aquí ponemos un medio y utilizamos los coeficientes fundamentales. ¿Cómo vamos a utilizar esos coeficientes fundamentales? Vamos a coger los coeficientes fundamentales de la segunda forma fundamental, es decir, el L11. Y ahora, realmente queremos aproximar en este punto. Y lo interesante que tenemos nosotros con superficie, lo que nos da la información eran
Las cartas de la superficie. Bueno, pues vamos a coger una carta especial, es decir, vamos a coger una carta que sea de la forma U, Phi, A, carta de la superficie M, de modo que el punto P lo podemos expresar como el punto x0, y sub 0, z sub 0, y vamos a coger una carta de Monge, es decir, de la forma phi de xy es una cierta función xy y la z es una función f de xy, donde obviamente para que nuestra superficie sea una superficie diferenciable, pues la función f que va de u en R3, o en R en este caso, para que todo vaya a R3, es una aplicación diferenciable. De este modo lo que hacemos es evaluar los coeficientes fundamentales, o los segundos coeficientes fundamentales en nuestro punto P, que sería en el punto x0 y sub 0. Lo multiplicamos todo esto por x cuadrado, sumamos dos veces el coeficiente L12 o el L12 por L21, como más coraje nos dé, en el punto x0 y sub 0, multiplicado por nuestro xy, y sumamos el coeficiente L22 en el punto x0 y sub 0, multiplicado por nuestro y cuadrado. Aquí tenemos así nuestro paraboloide osculador expresado en implícita, ¿vale? A partir de esta carta concreta. Y ya, bueno, ¿qué aspecto tiene este paraboloide osculador? Porque el nombre engaña. Aunque se llame paraboloide, no es siempre un paraboloide. Y además que hay muchos tipos de paraboloides, porque a los paraboloides se le puede poner nombre y apellido. Y dependiendo del apellido que tenga, cambia nuestra figura de paraboloide. Es cierto que a lo mejor es culpa mía que siempre que yo he puesto, cojo un paraboloide, siempre he dibujado esto. He dicho, esta especie de bellota es un paraboloide. Ya, ese es un paraboloide muy concreto. Esto es lo que se llama un paraboloide elíptico. Pero hay otros tipos de paraboloides que no son los paraboloides elípticos. Se cambian. Entonces, vamos a ver qué aspecto tiene nuestro paraboloide osculador en función del tipo de punto con el que trabajemos. Es decir, dependiendo de la clasificación del punto P perteneciente a M, el paraboloide osculador tendrá alguno de los siguientes aspectos. Hemos dicho, ¿qué tipo de puntos nos podemos encontrar? Hoy hemos visto tres Hiperbólico, nuevos, ¿verdad? elíptico y parabólico. ¿Por cuál quieres empezar? Pues el elíptico, por ejemplo. Venga, entonces, si P voy a poner simplemente elíptico, pero quiero decir que es un punto elíptico de la superficie, entonces el paraboloide osculador es un paraboloide elíptico. ¿Y qué aspecto tiene un paraboloide elíptico? El que nos gusta, es decir, el paraboloide de toda la vida, que sería coger nuestro dibujito, parábola así, curvadito, y esto es nuestro paraboloide elíptico, ¿vale? Pero si el punto P es un punto
¿Cuál quieres ahora? Hiperbólico. Venga, si P es un punto hiperbólico, entonces el paraboloide osculador es, es un paraboloide hiperbólico. Y tú dices, pues en cuanto a nombre no es complicado, ¿sabes? Es decir, tengo punto elíptico, paraboloide elíptico. Tengo punto hiperbólico, paraboloide hiperbólico. La pregunta es, ¿qué tipo de aspecto tiene un paraboloide hiperbólico? Este es el que el otro día me costaba un poquito dibujar, pero es nuestra silla de montar. Que sería nuestro conjunto tal que así. Por aquí esto viene así. Esto viene aquí. Aquí. Y este viene pues tal que sí. ¿Vale? La patata Pringle de toda la vida. Eso es nuestro paraboloide hiperbólico. Vale, es que hemos visto también que hay otro tipo de puntos que son los puntos parabólicos. Es decir, si P es un punto parabólico, entonces el paraboloide osculador es un... ¿Qué tipo de conjunto? Pues si cuando el punto es elíptico, el paraboloide es elíptico. Cuando el punto es hiperbólico, el paraboloide es hiperbólico. Pues cuando el punto es parabólico, ¿qué tengo? Paraboloide parabólico. Pues no, tengo un Pues no. cilindro parabólico, porque no existe el paraboloide parabólico. Entonces lo que Vaya por Dios. tenemos, pongo las trampas, es un cilindro parabólico. Y nuestro cilindro parabólico, el aspecto que tiene, es simplemente, no es un cilindro elíptico, que es un cilindro cerrado, es un cilindro abierto. Es como si dijese, oye, pues tengo una especie de parábola así, ¿verdad? Y ahora el cilindro sería infinito. Y obviamente lo dibujo finito, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el cilindro no está cerrado, no da la vuelta completa. Si diese la vuelta completa tendría una elipse o una curva que quiera y eso sería nuestro cilindro elíptico. El cilindro parabólico es completamente abierto, ¿vale? Pero hay un caso también especial que hemos dicho, bueno, es que a lo mejor el punto no es un punto parabólico, que a lo mejor lo que tiene es un punto plano. Porque hemos dicho que los puntos parabólicos eran aquellos puntos que tenían curvatura de Gauss cero, pero no tenían curvatura constante nula, ¿verdad? Los puntos que tenían curvatura constante nula eran justamente los puntos planos. Entonces, oye, también puedes obtener esa situación. Es decir, si el punto P es un punto plano, entonces el paraboloide osculador, oscular no, osculador, es un plano. Aquí que no hace falta seguramente dibujar que es un plano, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo por si acaso y decir, pues en este caso lo que tiene es simplemente tu conjunto plano. Y este paraboloide osculador es simplemente el plano y es lo que mejor aproxima precisamente en un entorno, en la superficie, el comportamiento que tenemos. ¿Vale? Esto lo que estamos haciendo sería precisamente aproximar el comportamiento que tiene la superficie. Realmente, si te fijas, también tenemos un comportamiento asociado que es el que hay en el plano tangente, porque muchas de estas cosas las construimos mediante elementos del plano tangente. Entonces uno puede decir, igual que coges, o para sacar esas secciones normales, coges un vector que está en el plano tangente, cortas, coges la curva, estudias la curvatura y eso te da finalmente tus curvaturas principales. A lo mejor podría decir, ¿puedo hacer algún tipo de estudio
sobre nuestro plano tangente que repercuta en el comportamiento de la superficie? Sí, tenemos un elemento geométrico que es el paraboloide osculador sobre aproximación a la superficie. Veamos cómo podemos traducir eso en los vectores del plano tangente. Y esa traducción que hacemos sobre los elementos del plano tangente es lo que se llama la indicatriz de Dupin. Es decir, vamos a definirla también. Definición. Entonces, dada nuestra superficie M nu su M, que es nuestra superficie orientable, y un punto M de la superficie, se define la indicatriz de Dupin como, bueno, de Dupin queremos especificar de la superficie M en el punto P que hemos elegido, ¿no? Como el siguiente conjunto de indicatriz. Aquí podemos poner el punto P, podemos poner la superficie M para indicar que obviamente depende de las dos cosas. Si cambias el punto, cambia la indicatriz, y si cambia la superficie, pues obviamente va a cambiar la indicatriz, ¿no? Vamos a coger los elementos del plano tangente, es decir, vamos a coger vectores W de nuestro plano tangente en ese punto P correspondiente, tales que lo que queremos estudiar es qué ocurre con la segunda forma fundamental. Vamos a ver si la segunda forma fundamental en el punto P de los vectores W que hemos elegido valen o 1 o -1. Que nos den alguna de esas dos situaciones posibles. ¿Vale? Eso es lo que queremos con esos productos escalares. Oye, pues resulta que también podemos obtener el aspecto que tiene esta indicatriz de Dupin dependiendo del tipo de puntos que tenemos en la superficie. Es decir, en particular, bueno, voy a poner la siguiente para que quepa bien la clasificación. Es decir, en particular, podemos determinar el aspecto de la indicatriz de Dupin en función del tipo de punto de la superficie. Entonces, tenemos nuestros puntos elípticos, hiperbólicos, parabólicos, etcétera. Pues vamos a ver qué tipo de indicatriz nos queda en cada caso. Para que quede el dibujo bien, a lo mejor voy a poner aquí arriba los puntos y aquí abajo pongo los dibujos para tener más huecos. Entonces ponemos, por ejemplo, ¿cuál quieres primero? Pues como hicimos antes, elíptico. Elíptico. Después de elíptico que teníamos, Hiperbólico. hiperbólico. Después de hiperbólico pusimos parabólico. Oh, ujú. Parabólico. Después creo que pusimos plano, ¿verdad? Ujú. Am, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Como realmente el plano es un tipo concreto de punto umbilico, y vamos a ponerlo umbilico y luego vamos a poner por último nuestro caso de plano.
Eh, acá. Esto es más o menos, si uno piensa, inmediato en el sentido de decir, ¿qué tipo de punto crees? Piensa aquí que estamos trabajando con el plano tangente, entonces estamos cogiendo subconjuntos del plano tangente, es decir, esencialmente van a ser subconjuntos de un plano, ¿verdad? ¿Qué tipo de curva crees que vamos a obtener como indicatriz de duping si el punto es un punto elíptico y estamos trabajando en R2, por así decirlo? ¿Una elipse? Exactamente, entonces nuestra indicatriz de duping sería una elipse, que podemos ponerlo si queremos aquí el dibujito y decir, pues tenemos un poquito más bestia, ¿no? Para que parezca que efectivamente es una elipse. Cuando tengamos un punto hiperbólico, ¿qué tipo de indicatriz de duping creen que vamos a tener? Pues una hipérbola. Exactamente, Esto entonces, o algo así. sí, una hipérbole, vamos a tener aquí nuestras dos rectas, no sé, em, indicatrices, nuestras asíntotas, y vamos a decir, pues tenemos aquí, acá, acá, baja esto un poquito, acá, y tenemos aquí nuestra hipérbola. Y si tenemos un punto parabólico, ¿qué tipo de Pues conjunto crees que vamos a tener? ahí habrá trampa otra vez, no va a ser una parábola porque antes no era una parábola, Que así que a ver, de- era un cilindro. un cilindro, ya nos vamos conociendo. Entonces, en lugar de tener una parábola, vamos a tener dos rectas paralelas. Ah, Más o menos paralelas, sí. Aquí, rectas paralelas. El punto umbilico a lo mejor es un poquito más peliagudo, porque uno dice, claro, en el punto umbilico, si uno piensa, las curvaturas que tenemos son constantes, ¿verdad? Y si uno piensa en R2 y una curva en R2, ¿qué curva en R2 es la que tenía esa curvatura constante que no fuese nula? una circunferencia. Pues eso es justamente lo que vamos a obtener, es decir, aquí una circunferencia. La circunferencia. Ah, y por último, en el caso del plano, ¿qué tipo de indicatriz vamos a tener? Estamos diciendo que indicatriz son aquellos vectores plano tangente que tienen esa curvatura, perdón, esa segunda forma fundamental que sea más menos 1. El problema es que si cogemos un punto plano, es siempre cero. De Sí, cero no ninguno puede salir entonces. más menos 1. Entonces no va a haber ningún vector que pueda verificar esa condición. Oye, pues vamos a tener aquí simplemente nuestro conjunto vacío. Es posible que no tengamos vectores que verifican nuestras condiciones, ¿vale? Pero lo bueno es que podemos obtener información geométrica tanto de estas aproximaciones que hacemos de la superficie como del plano tangente, dependiendo de los tipos de puntos que ahora hemos sido capaces de clasificar en base a la curvatura de Gauss. Es cierto que en esta definición la curvatura media está un poquito más como de refilón. Sí, la hemos definido, aparece ahí en la suma de las curvaturas principales o un medio de la traza de la matriz de nuestro endomorfismo de Weingarten, pero es cierto que no le estamos dando tanta importancia como la curvatura de Gauss. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos toda esta parte completa.